El área de Shudong era abundante en ríos y valles, con elevados picos de montañas y un difícil terreno. Solo una débil brisa pasaba por la zona, causando que la mayoría de los lugares estuvieran envueltos en niebla. Caminando directo hacia donde la mano izquierda apuntaba, los dos llegaron a una pequeña villa. Unos humildes pedazos de cerco rodeaban las casas de barro con techo de paja. Un grupo de coloridas gallinas se encontraban esparcidas dentro y fuera de los jardines. Picoteaban el suelo en busca de arroz. Un gran gallo de plumaje brillante estaba parado sobre una sola pierna en un techo. Con una cresta que se movía, miraba hacia abajo deslumbrante. Su cuello se giraba a la derecha e izquierda. Era afortunado que nadie tuviera perros. Era probablemente que estos aldeanos fueran capaces de obtener en sus manos solo unos cuantos trozos de carne al año, por lo que no tendrían sobras para darle a los perros. Enfrente de la villa había una división en el camino que llevaba a 3 direcciones distintas. De estas había 2 que estaban bastante despejadas, cubiertas con una gran cantidad de pasos. Era claro que eran usadas usualmente. Sin embargo, el otro estaba repleto con maleza. Una señal cuadrada hecha de un pedazo de piedra estaba posicionada oblicuamente en este camino. Sujeto al pasar de los años y al desgaste, la señal estaba partida por la mitad por una gran grieta. Incluso, por en medio de la abertura crecieron algunas malezas. 2 grandes caracteres que parecían decir el lugar al cual el camino llevaba habían sido tallados en la señal. Uno podía arreglárselas para discernir que el carácter de abajo era el de ciudad. Sin embargo, el carácter superior era complejo tanto en forma como en los trazos que lo conformaban. La grieta justo pasaba por él, causando que unos cuantos trazos de piedra yacieran esparcidos por el suelo. Wei Wuxian se inclinó y movió las malezas. Incluso después de observar la señal por un buen rato, aún así no pudo dar con cuál carácter era. Por coincidencia, la dirección a la que apuntaba el brazo izquierdo era efectivamente ese camino. Wei Wuxian, ¿por qué no le preguntamos a los aldeanos? Lan Wangji asintió. Por supuesto, Wei Wuxian no esperaba que él fuera quien preguntara. Con una amplia sonrisa sobre su rostro, Wei Wuxian caminó hacia las mujeres aldeanas que estaban alimentando a las gallinas. En el grupo de mujeres, algunas eran viejas y otras eran jóvenes. Al advertir que alguien desconocido se aproximaba, todas lucieron nerviosas, como si quisieran arrojar lejos sus bandejas y huir. Solo después de que Wei Wuxian intercambió unas palabras con ellas, con una sonrisa jovial en el rostro, aquellas mujeres finalmente empezaron a calmarse y a responder tímidamente. Al tiempo que Wei Wuxian apuntaba a la señal y preguntaba, sus expresiones cambiaron enseguida. Pausaron por un momento y reaciamente empezaron a conversar con él. Durante la charla no se atrevieron a mirar a Lan Wangji, quien estaba parado al lado de la señal. Con las comisuras de sus labios aún curvadas hacia arriba, Wei Wuxian escuchó con atención. Eventualmente parecía como si el tema de conversación se hubiese vuelto otro y las expresiones de las mujeres volvieron a cambiar. Gradualmente empezaron a relajarse y a sonreírle tímidamente. Lan Wangji les observaba desde lejos. Esperó por un rato, pero no parecía que Wei Wuxian tuviera intenciones de regresar. Lan Wangji lentamente miró hacia el suelo y pateó un pequeño pedazo de roca que estaba cerca de sus pies. La pisó por un largo tiempo, haciendo rodar la inocente roca una y otra vez. Cuando volvió a elevar la vista, vio que Wei Wuxian sacaba algo de sus mangas y se lo daba a la mujer que había hablado más. Lan Wangji estaba inmóvil, una mirada ausente estaba en su rostro. Cuando ya no pudo controlarse más a sí mismo y estaba listo para acercarse al grupo, Wei Wuxian por fin se acercó caminando. Se paró al lado de Lan Wangji. Han Wenjun, debiste haber ido, había conejos en el jardín. Lan Wangji no reaccionó ante el comentario molestoso y respondió con fingida indiferencia. ¿Qué respondieron? Wei Wuxian, este camino conduce a la ciudad Ji. El primer carácter en el cartel era Ji. Lan Wangji, ¿Ji como de caballería? Wei Wuxian, sí y no. ¿Y eso por qué? El carácter es correcto, pero no el significado. No es Ji como de caballería, sino de hogar de ataúdes. Pasó sobre los ramilletes de maleza y fue hacia el camino, superando rápidamente la señal. Wei Wuxian continuó.
Las chicas dijeron que desde hace mucho tiempo la mayoría de la gente de esa ciudad muere a edad temprana, ya sea porque tenían vidas cortas o porque llegaban al fin de esta de forma accidental. Es por eso que había una gran cantidad de hogares y ataúdes para mantener ahí temporalmente a los cadáveres. Además, las especialidades de la ciudad eran hacer ataúdes, dinero de papel y otros tipos de bienes fúnebres. Todos eran hábiles ya sea fabricando ataúdes o maniquís de papel, razón por la que la ciudad llegó a ser conocida por ese nombre. Aparte de las marchitas malezas y los pedazos de rocas en el camino, también había grietas y zanjas que eran difíciles de ver. Lang Wangji mantuvo sus ojos en donde sea que Wei Wuxian pisaba, mientras que este último hablaba mientras mantenía el paso. Dijeron que la gente rara vez iba a la ciudad Ji y que las personas de ahí tampoco solían salir por razones que no fueran al exportar bienes. En estos últimos años no se ha visto casi a nadie abandonar el lugar y tampoco a alguien caminar por este camino. Claramente explica el por qué es tan difícil andar por aquí. Lang Wangji, ¿y qué? ¿Qué les diste? Oh, ¿te refieres a eso? Era rubor. Cuando estaban en Qinche, había comprado una pequeña polvera de rubor al charlatán que les había dado información sobre la cumbre Xinglu, y desde entonces siempre la había tenido consigo. Wei Wuxian, debes mostrarle a las personas tu gratitud cuando les preguntas cosas, ¿verdad? Quería darles dinero, pero estaban demasiado asustadas y no se atrevían a tomarlo, y parece que en verdad les gustó la esencia del rubor. Probablemente nunca habían usado algo así antes, así que se los regalé. Con una pausa añadió: Han Wenjun, ¿por qué me miras de esa manera? Sé que la calidad de ese rubor no era tan buena, pero ya no soy como solía ser, cuando siempre tenía conmigo una tonelada de flores y joyas para darle a las chicas. Realmente no tenía nada más que darles, al menos fue mejor que nada. Como si un desagradable recuerdo hubiera emergido, las cejas de Lang Wangji dieron un tic y giró lentamente su cabeza hacia otro lado. Caminando a través del escarpado camino, las malezas gradualmente empezaron a ser menos. Se trepaban hacia los lados y el camino en sí también se hacía más ancho. A pesar de eso, la bruma solo se hacía más densa. Cuando la mano izquierda formó un puño, al final del camino se veían las ruinas de las puertas de la ciudad. La torre enfrente de la ciudad tenía partes sin pintura y el techo roto. Con una esquina desprendida, lucía inusualmente dilapidada. Las paredes de la ciudad estaban cubiertas de grafitis hechos por una persona desconocida, mientras que el color rojo de las puertas casi se había vuelto blanco por el desvanecimiento. Cada uno de los clavos de las puertas estaban oxidados y negruzcos. El par de puertas habían sido dejadas sin el pestillo puesto, casi como si alguien justo en ese momento las hubiera abierto y hubiera entrado. Incluso antes de entrar, uno podía sentir que este lugar debía estar embrujado por fantasmas y demonios que andaban vagando libremente. Mientras Wei Wuxian caminaba por el sendero, examinaba sus alrededores cuidadosamente. En las puertas de la ciudad comentó: el Feng Shui aquí es horrible. Lang Wangji asintió sin apresurarse. Montañas estériles y ríos turbulentos. La ciudad Ji estaba rodeada por acantilados en todas partes. Estos se inclinaban hacia el centro de una forma extrema, apareciendo así tanto amenazadores como constreñidos, casi como si fueran a colapsar en cualquier momento. Rodeada por estas oscuras y masivas cúspides de montañas y envuelta en el fantasmal bruma blanca, parecía aún más monstruosa que los mismos monstruos. Incluso el simple hecho de estar parado ahí haría que alguien se sintiera ansioso y sofocado, al tiempo que también lo invadía un fuerte sentimiento de estar siendo amenazado. Desde tiempos antiguos existe un dicho que dice: la grandeza de una persona trae gloria a su lugar de nacimiento. El opuesto a ese dicho también rondaba. En algunos lugares, debido al terreno o a la localización en que se encontraban, el Feng Shui que tenía la zona era excepcionalmente terrible. Rodeado por una natural ráfaga de energía siniestra, era fácil para cualquiera que viviera aquí el morir a temprana edad o ser más desafortunado que la mayoría de las personas. Si todos sus ancestros moraron en estas tierras, serían aún más desafortunados. Además, había irregularidades como cadáveres vivientes o el retorno de almas. Era claro que la ciudad Ji era justo un lugar como esos. Los lugares como estos usualmente estaban localizados en zonas recluidas que no estaban bajo el control de una secta. Por supuesto, incluso si lo estuvieran, las sectas tampoco querrían hacerse cargo de ellos.
Este tipo de situaciones eran realmente molestas, incluso más molestas que el abismo acuático, ya que este podía ser ahuyentado y movido de una zona. Sin embargo, el Feng Shui era algo difícil de cambiar. Si nadie iba a llorarles enfrente de sus puertas, las sectas harían ojos ciegos y pretenderían no saber nada. Para los residentes de la ciudad, la solución más simple era abandonar el lugar. Pero si la familia de alguien había vivido recluida en un lugar específico por generaciones, sería casi imposible para esa persona tomar la decisión de irse del lugar en donde había crecido. Incluso si 5 o 6 de cada 10 personas tenían vidas cortas, quizás y con un poco de suerte, ellos serían de las 3 o 4 que quedaban. Viéndolo así, no parecía tan insoportable. Ambos se detuvieron ante las puertas de la ciudad e intercambiaron una mirada. Sujetadas por bisagras a punto de romperse, las dos puertas de la ciudad, si bien imposibilitadas de alinearse apropiadamente, lentamente se abrieron. Ante sus ojos no había ni calles bulliciosas ni cadáveres violentos, solo había un completamente envolvente tono de blanco. La bruma era un tanto más densa que la que había afuera de la ciudad y solo les permitía ver una larga calle al frente de ellos. En ambos lados no había ni un transeúnte, sino que solo cosas sombrías. Naturalmente, ambos caminaron unos cuantos pasos cerca el uno del otro y entraron a la ciudad. Todavía era de día, pero ningún ruido podía ser escuchado en la ciudad. Aparte de la ausencia de voces humanas, tampoco se oía ni un graznido de cuervo o un ladrido. Esto era más que peculiar. Pero de nuevo, este era el lugar hacia donde el brazo izquierdo había apuntado. Sería extraño que no fuera peculiar. Caminaron por la calle por un rato. Mientras más lejos iban, más densa se volvía la bruma, como si una energía maligna permeara el aire. Al inicio todavía lograban ver cosas dentro de una distancia de 10 pasos, pero luego se volvió imposible discernir alguna silueta que estuviera a más de 5 pasos de distancia. Al final terminaron por no poder ver ni sus manos enfrente de ellos mismos. Mientras más caminaban, tanto Lan Wangji como Wei Wuxian más se movían cerca el uno del otro. Solo eran capaces de ver la cara del otro si caminaban hombro con hombro. De repente un pensamiento saltó a la mente de Wei Wuxian. Si alguien tomara ventaja de esta bruma y se escabullera entre ellos, ya sea una tercera persona o un grupo, sería difícil saber si nos daríamos cuenta o no. De repente su pie se posó sobre algo. Miró hacia abajo pero no pudo distinguir qué era. Wei Wuxian tomó la mano de Lan Wangji firmemente para que éste no siguiera caminando por sí solo. Luego se agachó y miró con los ojos entrecerrados. Una cabeza con un par de ojos de mirada penetrante atravesaron la bruma, cayendo justo dentro de su rango de visión. La cabeza tenía la cara de un hombre con cejas gruesas, ojos grandes y 2 manchas de rubor que resaltaban intensamente. Cuando Wei Wuxian pisó la cabeza casi la mandó a volar, así que tenía conocimiento de cuánto pesaba. Siendo tan ligera, esto definitivamente no era una cabeza humana. La tomó y apretó. Una gran parte del rostro se hundió y un poco del rubor se corrió. Era una cabeza hecha de papel. La cabeza de papel había sido hábilmente elaborada. Si bien el maquillaje era excesivamente dramático, sus rasgos eran delicados. La especialidad de la ciudad Ji eran los bienes funerarios, así que por supuesto que la técnica para hacer maniquís de papel era decente. Dentro de los tipos de maniquís de papel estaban los maniquís sustitutos. La gente creía que si eran quemados en lugar de fallecidos, estos sufrirían en el infierno en lugar de este. También habría criadas y chicas hermosas, las que cuidarían con atención al fallecido en el inframundo. Por supuesto, estos maniquís en realidad eran fabricados para que los vivos sintieran un poco de alivio. Esta cabeza de papel era probablemente un luchador de sombras. Como su nombre indicaba, un luchador de sombras era un tipo de luchador de quien se decía que era capaz de proteger al fallecido del acoso de otros fantasmas o de los jueces tramposos. Con él, el dinero de papel que los jóvenes quemaban para el fallecido tampoco sería robado por otra alma. Alguien probablemente le había arrancado la cabeza a un maniquí y lo había arrojado en las calles. Las hebras de cabello en la cabeza de papel eran de un negro azabache, muy lustroso. Wei Wuxian lo tocó. El cabello estaba firmemente unido al cuero cabelludo, como si realmente le hubiera crecido a la cabeza. Pensó para sí, en verdad que está hecha con gran habilidad. ¿Habrán tomado pelo humano real y luego lo pegaron en la cabeza? De repente una delgada sombra se deslizó por su lado. La sombra era extremadamente extraña.
pasó corriendo, rozando su hombro y desapareció instantáneamente en la densa bruma. Vision se desenvainó por sí misma y persiguió a la figura, pero pronto regresó de vuelta a su funda. Esta cosa que se había deslizado a su lado había corrido muy rápido. Un humano definitivamente no podría haber alcanzado esa velocidad. Lan Wangji, presta atención, sé cuidadoso. Si bien solo pasó rozándolo, era difícil el saber si la próxima vez que apareciera no haría nada en absoluto. Wei Wuxian se enderezó. ¿Escuchaste eso? Lan Wangji, pasos y una vara de bambú. Él estaba en lo correcto. En ese momento, aparte de los apresurados pasos, escucharon otro sonido extraño. El sonido de un ta-ta era bastante evidente, como si alguien estuviera dando golpes en el suelo con una vara de bambú. Wei Wuxian no se explicaba por qué el sonido estaba presente. Enfrente de ellos, desde el interior de la bruma, provinieron otra serie de pasos. Esta vez los pasos eran ligeros, lentos y mayores en número. Parecía como si un grupo de personas estuviera aproximándose con precaución, pero sin decir nada. Wei Wuxian sacó un talismán quemapenumbra y lo arrojó hacia adelante. Si algo rodeado de energía de resentimiento estaba enfrente de ellos, comenzaría a arder y el fuego probablemente iluminaría algo el área. Las personas en el frente también se dieron cuenta de que algo había sido arrojado hacia ellos. Atacaron de inmediato. Una multitud de variados colores de brillo de espadas se precipitaron sobre ellos. Vision se desenvainó con calma y flotó enfrente de Wei Wuxian, defendiéndolo de cada uno de los brillos. Desde el otro lado, las personas titubearon en confusión. Al escuchar los gritos, Lan Wangji de inmediato enfundó a Vision. Wei Wuxian les llamó. ¿Jingling? ¿Shisui? Como había esperado, no había escuchado mal. La voz de Jingling se escuchó a través de la bruma blanca. ¿Por qué eres tú de nuevo? Wei Wuxian, bueno, en realidad también me gustaría saber por qué eres tú de nuevo. Lan Shisui trató de contenerse, pero su voz sonaba encantada. Joven Amumu está aquí, entonces ¿está Han Wanjun aquí también? Al escuchar que Lan Wangji también podría estar ahí, Jingling cerró su boca de inmediato, como si hubiera sido de nuevo silenciado. Lan Jingji también gritó. Por supuesto que está, el brillo de antes era el de Vichen, ¿verdad? ¿Verdad que era Vichen? Wei Wuxian, sí, está aquí justo a mi lado, deberían venir. Tan pronto como los chicos supieron que aquellos enfrente de sí eran amigos y no enemigos, inmediatamente dejaron salir unos cuantos suspiros de alivio y se apresuraron hasta ellos. Aparte de Jingling y algunos de los jóvenes de la secta Lan, había también unos 7 u 8 chicos que vestían ropas de diferentes sectas y que aún se comportaban con cautela. Wei Wuxian preguntó, ¿por qué están todos ustedes aquí? Con tal ataque es afortunado que tenga Han Wanjun a mi lado. ¿Qué pasaría si atacaran a una persona común? Jingling se la devolvió. No hay ni una sola persona común aquí. No hay ni siquiera personas. Lan Shisui asintió. Es de día, pero hay bruma por todas partes y no hay una sola tienda abierta. Wei Wuxian, eso no es importante por ahora. ¿Cómo fue que se encontraron, chicos? No me digan que organizaron una cacería nocturna junta. Jingling veía a todos como una molestia y siempre quería pelear con todos, y debido a que ya había tenido una interacción desagradable con los discípulos de la secta Lan, ¿cómo podría ser posible que quisieran ir de cacería nocturna juntos? Lan Shisui obedientemente explicó. Es una larga historia. Nosotros inicialmente... De repente, una serie de golpes provenientes de una inusualmente ensordecedora vara de bambú, chocando contra el suelo, se escucharon desde el interior de la densa bruma. Los rostros de los jóvenes cambiaron enseguida. ¡Está de regreso!